Muchos pensaréis que la Escuela de Economía Austríaca no es más que un grupo de economistas que defienden el libre mercado más absoluto, ¿verdad? Pues no es del todo cierto. En realidad, hay muchos otros economistas, como por ejemplo Milton Friedman o Alan Greenspan, que siendo también muy liberales, están totalmente en contra de los principios que propone la escuela austríaca. Así que la pregunta es: ¿en qué se diferencia la escuela austríaca de otras escuelas económicas, sean estas liberales o no? Hoy vamos a responder a esta pregunta, pero antes vamos a responder a otra pregunta aún más importante, porque mis queridos amigos de Academia Play, la gran duda de la economía es: ¿realmente podemos fiarnos de los economistas? En principio parece que no. Por ejemplo, casi ningún experto fue capaz de prevenir la crisis financiera de 2008, ni muchísimo menos el impacto que ésta llegó a tener. No solo eso, si leéis cualquier periódico financiero, encontraréis montones de noticias donde un economista predice que el PIB de un país crecerá un 2 o un 4%, o cómo se va a comportar la bolsa en los próximos meses, pero en la mayor parte de los casos, estas estimaciones fallan. Para que os hagáis una idea, en el año 2008, un economista del Fondo Monetario Internacional, Prakash Loungani, estudió el trabajo de sus colegas. Descubrió que muchas de estas grandes instituciones económicas, tanto las públicas como las privadas, terminan haciendo las mismas estimaciones, y que solo aciertan en un 10% de las ocasiones. Entre el año 2008 y 2009, 66 países entraron en recesión, pero tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, como todas esas agencias de calificación de riesgo, sacaban informes que presentaban cifras mucho más optimistas. En otras palabras, que si los ingenieros fallaran tanto como los economistas, más de la mitad de los puentes se caerían o nunca llegarían a construirse. Y esto ocurre porque, a diferencia de otras ciencias como la física, que se centra en materiales y objetos inanimados, la economía estudia el comportamiento humano, y los seres humanos somos, por definición, impredecibles. Sin embargo, muchos economistas continúan diseñando modelos matemáticos y ecuaciones con las que esperan predecir el comportamiento de la economía. Pero esperad un momento, porque esto no solo afecta a una escuela económica concreta. Tanto entre los liberales como en los no liberales encontramos a muchos autores que caen en la misma tentación. Da igual que hablemos de Milton Friedman, John Maynard Keynes o Karl Marx. Todos ellos intentan explicar la realidad del mercado basándose en fórmulas matemáticas, gráficas y ecuaciones. De hecho, si leéis a cualquiera de estos autores, encontraréis montones de números y cálculos. Muchos de estos economistas esperan predecir el futuro basándose en las matemáticas. Bueno, en realidad no todos los economistas, y aquí es donde aparece la escuela austríaca. Todo comenzó en el año 1867 en Viena, con este señor que veis aquí, que se llamaba Karl Menger. Menger trabajaba como periodista en un periódico financiero, el Wiener Zeitung. Pronto se dio cuenta de que las fórmulas matemáticas que se utilizaban para determinar los precios de los bienes no tenían nada que ver con lo que ocurría en el mercado real. Por aquel entonces, todos los economistas sostenían que el valor de un bien venía determinado por los costes de producción. Por ejemplo, ¿cuánto valdría esta silla? Pues sería la suma del coste de las tablas, los clavos y las horas de trabajo que han sido necesarias para producirla. Por tanto, el precio que pondríamos sería este valor más el porcentaje de beneficio. Sencillo, ¿verdad? Lo cierto es que esta fórmula no funciona. En realidad, el valor de las cosas depende de la valoración subjetiva que hacen aquellos que la van a comprar. A mí no me gusta la música de Justin Bieber y no estaría dispuesto a pagar nada por una entrada para su concierto. Sin embargo, para uno de sus fans, esa entrada tiene un valor incalculable.
El valor no solo es subjetivo, sino que además depende de infinitas circunstancias. Un buen ejemplo serían los viajes en avión. Durante el mes de agosto, la mayor parte del mundo está de vacaciones y quiere marcharse a Punta Cana. El valor que le damos a ese vuelo es mucho mayor que si fuera en el mes de febrero, cuando tenemos que ir a trabajar. Sin embargo, para la aerolínea, los costes de producción son exactamente iguales. Tanto la gasolina como las tasas, como el sueldo de los pilotos y azafatas es exactamente el mismo. Sin embargo, el valor de los vuelos cambia con el tiempo. Dicho de otra forma, Carl Menger descubrió que el valor de un bien no depende de su coste ni del trabajo necesario para producirlo, sino de la valoración subjetiva que hacemos del mismo, y que esta valoración depende de infinitos factores que no se pueden controlar con fórmulas matemáticas. Así es como en el año 1871 enunció su teoría subjetiva del valor. Si leéis su Tratado de Economía Política, os llamará la atención un detalle. No hay ninguna fórmula matemática, ni funciones, ni siquiera gráficas. Para Menger, la economía es un estudio de humanidades, y por eso su metodología se basa en procesos lógicos y deductivos. Así es como surge el primer pilar de la llamada Escuela Austriaca de Economía. Y ahora os preguntaréis, ¿todo esto qué tiene que ver con el libre mercado? Ahora mismo lo vamos a ver. Imaginad un país socialista, cuya economía está planificada. Para que este sistema funcione, el Estado necesita conocer el valor de los bienes para poder planificar. Vamos a volver al ejemplo de los viajes en avión. Para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, la compañía estatal de aviones debería tener en cuenta que en agosto hay mucha más gente que quiere viajar a Punta Cana que en el mes de febrero. De esta forma, podrían organizar más vuelos en época estival y nadie tendría que renunciar a sus vacaciones en la playa. Sin embargo, hay un problema. ¿Recordáis que os decía que el valor de los bienes es subjetivo y depende de infinitos factores? Pues bien, imaginad que Justin Bieber da un concierto en Punta Cana en el mes de febrero. De repente, todos los fans del cantante canadiense querrían viajar en esta época del año, aunque solo fuera para un fin de semana. Pero, ¿cómo podemos prever que un concierto puede ser tan importante en la valoración de un vuelo de avión? Pues en realidad no podemos, tal cual como lo oís. Cualquier pequeño acontecimiento, por pequeño que sea, puede tener consecuencias imprevistas en la demanda. Por eso decimos que el mercado es un proceso dinámico, en constante movimiento. Un concierto, una convención de negocios o simplemente una película que ponga de moda un destino de vacaciones son muchos de los factores que modifican el valor de un viaje. Por ejemplo, tras el éxito de la canción Despacito, las búsquedas de vuelos hacia Puerto Rico se han disparado en un 45%. Nadie podría haberse imaginado que una simple canción podría tener semejantes consecuencias. Y por eso, cualquier intento de planificar los precios generaría demandas insatisfechas o gastos inútiles. Para los economistas austríacos, la sociedad es una red infinita de interacciones que son imprevisibles y cuyos efectos son incalculables. Es un orden espontáneo que no se puede controlar. ¿Quién podría decirnos hace 20 años que un par de chicos reunidos en su garaje iban a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones? ¿Quién puede imaginar el impacto que tendría el coche eléctrico? ¿Quién podría decirnos que la canción Despacito iba a poner de moda a Puerto Rico como destino turístico? Ni siquiera con el mejor superordenador podríamos analizar toda esta información. Pero sin embargo, todos estos hechos tienen unas consecuencias cruciales para determinar el valor de los bienes. Por eso, según la teoría austriaca,
Cualquier intento de planificar la economía por parte del Estado o de una gran corporación está llamado a fracasar. Pero entonces, ¿por qué las empresas sí pueden satisfacer esas demandas de bienes y servicios? ¿Qué tienen las empresas que no tenga el Estado? La respuesta es que se centran en asuntos mucho más concretos. Nadie podría predecir que un concierto de Justin Bieber tendría tanta influencia en la valoración de los vuelos, pero en un mercado libre puede surgir una emprendedora que se dé cuenta de esa demanda y quiera satisfacerla. Esta empresaria no necesita saber nada sobre el resto de mercados. Se especializa en conocer la agenda de Justin Bieber y en organizar viajes para sus fans. Nada más. Al tener un nicho de mercado tan concreto, puede analizar mejor la información y ofrecer un servicio satisfactorio para los ciudadanos. Como veis, para los economistas austríacos, lo más importante no son los recursos, sino las acciones. Y eso explica que uno de los máximos exponentes de esta escuela, Ludwig von Mises, titulara a su obra más famosa La acción humana. Según Mises, la economía es el estudio del comportamiento y las acciones humanas. Por eso, él prefiere llamar a su ciencia con el nombre de praxeología, que viene del latín praxis, es decir, acción. Pero esperad un momento porque ya sé lo que estáis pensando, que a día de hoy apenas quedan gobiernos socialistas que fijen los precios de los bienes en el mercado. A fin de cuentas, podríamos decir que vivimos en un sistema capitalista, ¿verdad? ¿Significa eso que los gobiernos de hoy en día se rigen bajo los principios y postulados de la escuela austríaca? Nada de eso. Ahora mismo lo vamos a ver. Aunque los gobiernos actuales no controlen directamente los precios, tienen un mecanismo muy poderoso para controlar la economía: los tipos de interés. Los bancos centrales se encargan de imprimir el dinero que utilizamos y prestárselo a los bancos a un interés determinado. Por otra parte, los bancos son los encargados de prestar dinero a los ciudadanos para que puedan empezar negocios o comprar casas. Por eso, cuando un Estado quiere reactivar la economía, baja los tipos de interés. Estoy seguro de que lo habréis escuchado 1000 veces en las noticias. La Reserva Federal reduce los tipos al 1%, o el Banco Central Europeo dará una inyección de liquidez a los bancos. Todo esto significa que los estados están bajando el precio del dinero para que los bancos lo puedan prestar más fácilmente. Eso significa que mucha más gente puede comprar casas o empezar negocios. La economía crece como si la hubiéramos chutado con esteroides. Suena fantástico, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Otro conocido economista austriaco, Friedrich Hayek, publicó en 1929 un libro titulado La teoría monetaria y el ciclo económico. En este libro explica que estos momentos donde los bancos prestan tanto dinero son las llamadas burbujas. Como los ciudadanos tienen dinero prestado, pueden invertir y consumir al mismo tiempo. La economía crece, la sociedad es mucho más optimista y tanto las empresas como los estados gastan mucho más sin medir los riesgos. Los que veáis este vídeo desde España sabéis de lo que hablo. ¿Os acordáis de la burbuja inmobiliaria? Todos comprábamos casas, se construían aeropuertos, palacios de congresos y hasta estadios de Fórmula 1. Pero la alegría dura poco, porque pasada esta época de vacas gordas, llega el momento en el que tenemos que devolver la deuda. De repente, los ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que restringir el consumo para devolver los préstamos, y con las empresas y los gobiernos ocurre lo mismo. Y por si esto fuera poco, descubrimos que muchas de esas inversiones que hicimos en la época de la burbuja eran un mero despilfarro. A estos momentos se les conoce como el estallido de la burbuja. Según Hayek, este modelo económico es maníaco-depresivo y evita que surjan empresas verdaderamente eficientes. Dicho de otra forma, si basamos nuestra economía en ciclos de subida y bajada,
mucha gente evitará hacer inversiones inteligentes porque ¿qué sentido tiene si dentro de unos años la economía se va a desplomar? Pero entonces, ¿cuál es la solución que propone Hayek? Pues evitar a toda costa que los estados puedan chutar con esteroides la economía. Así, nos evitaríamos estos ciclos de burbuja estallido, burbuja estallido. Mejor aún, que desaparezcan los bancos centrales. Según Hayek, el sistema ideal sería aquel donde la divisa no se puede modificar, sino que está sujeta a un patrón estable como el oro. Si el dinero que utilizamos tuviera una equivalencia directa y cerrada en este metal, los gobiernos no podrían imprimir billetes ni bajar los tipos de interés con los que prestan el dinero a los bancos. Habría una cantidad fija de dinero. En este esquema desaparecerían las burbujas, pero también desaparecerían los pinchazos. La economía sería estable y dependería únicamente de todas estas interacciones entre individuos, es decir, del orden espontáneo.